Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí, espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, un chisme, si se quieren, pero uno que tiene a todos preguntándose qué está pasando realmente. Vamos a hablar de la supuesta relación, o al menos de los rumores que rodean a Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de las figuras más queridas y seguidas de la televisión turca. Y como una foto de Hande en bikini parece haber desatado toda una ola de especulaciones y sí celos. Así que pónganse cómodos, agarren su bebida favorita y prepárense, porque vamos a desmenuzar este enredo. Y antes de empezar, si son nuevos por aquí, les invito de todo corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos, que siempre traemos lo último y lo más jugoso del mundo del espectáculo y las redes sociales. Estamos seguros de que les va a encantar. Ahora sí, entremos en materia. Como muchos de ustedes saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en una pareja mediática instantánea gracias a su química innegable en la serie Sen Kalkam, o Me robaste el corazón, como la conocemos en muchos países de habla hispana. Su relación, tanto en pantalla como fuera de ella, cautivó a millones de fans alrededor del mundo. La forma en que se miraban, sus interacciones, todo parecía tan genuino que era difícil no creer en su amor. Y durante un buen tiempo disfrutamos de verlos juntos, compartiendo momentos de su vida cotidiana, viajes, y sí, también algunas fotos que incendiaban las redes sociales. Era como una telenovela de la vida real, y a nadie le molestaba, al contrario, nos encantaba ser parte de su historia. Sin embargo, como suele suceder en este mundo de la fama, las cosas no siempre son tan sencillas. Hace un tiempo los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular. Al principio eran solo susurros, pequeños comentarios en foros y redes sociales. Pero poco a poco esos susurros se fueron haciendo más fuertes, y las evidencias, o al menos lo que la prensa turca y los fans interpretaban como evidencias, empezaron a acumularse. De repente las publicaciones conjuntas disminuyeron, las apariciones públicas juntos se volvieron escasas, y la comunicación entre ellos en redes sociales, que antes era constante y cariñosa, se enfrió. Y aquí es donde entra nuestro protagonista de hoy, o más bien, el detonante de esta nueva historia, una foto. Sí, una simple foto de Hande Erçel disfrutando de unas merecidas vacaciones. La actriz, conocida por su belleza y su estilo impecable, compartió algunas imágenes de su escapada, y una de ellas, en particular, la mostraba luciendo un bikini que, hay que decirlo, resaltaba su figura espectacular. Nada fuera de lo común para una persona que está disfrutando de la playa, ¿verdad? Sin embargo, en el ojo público y especialmente para los fans más fervientes, esta foto pareció ser un catalizador. La reacción en redes sociales fue inmediata y, para sorpresa de muchos, dividida. Por un lado, estaban los que admiraban la belleza de Hande, la elogiaban por su confianza y la felicitaban por disfrutar de su tiempo libre. Pero por otro lado, y aquí es donde entra Kerem en la escena, comenzaron a surgir comentarios y especulaciones sobre la reacción de Kerem Bürsin. Se empezó a hablar de celos. ¿Celos de qué? Pues de la atención que recibía Hande, de la forma en que se mostraba al público, y quizás, de la interpretación que algunos de esos comentarios, que ya se imaginan, podían tener. Los fans, siempre atentos a cada movimiento de sus ídolos, comenzaron a analizar cada detalle. ¿Kerem le dio like a la foto? ¿Comentó algo? ¿Ha habido alguna interacción reciente entre ellos en redes? Cualquier mínima pista se convertía en un argumento para alimentar la teoría de los celos. Y claro, la prensa del corazón turca, siempre ávida de una buena historia, no tardó en hacerse eco de estos rumores. Los titulares comenzaron a aparecer, algunos más sensacionalistas que otros, hablando de Kerem celoso, de tensiones, de una posible crisis. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Esa es la pregunta del millón. Es importante recordar que aunque Kerem y Hande fueron pareja y la relación terminó, siguen siendo dos personas que se conocen, que han compartido mucho, y que probablemente mantienen algún tipo de contacto o al menos respeto mutuo. Sin embargo, el hecho de que ahora se hable de celos a raíz de una foto en bikini sugiere varias cosas interesantes sobre cómo funciona la dinámica de las celebridades y sus seguidores. Primero, demuestra el nivel de escrutinio al que están sometidos. Cada foto, cada like, cada comentario es analizado al microscopio. Una simple imagen de vacaciones puede ser interpretada de 1000 maneras diferentes, y los fans,
en su afán por mantener viva la fantasía de sus parejas favoritas, a menudo proyectan sus propios deseos y expectativas en esas imágenes. La idea de que Kerem pueda estar celoso de Ande en bikini puede ser vista por algunos como una confirmación de que todavía hay sentimientos involucrados, o de que él no está del todo cómodo con su vida pública y las admiraciones que ella genera. Segundo, pone de manifiesto la manera en que la cultura de la fama a veces glorifica el drama y la tensión. Los rumores de celos, de conflictos, de idas y venidas, son a menudo más interesantes para el público que una relación pacífica y estable. Esto puede llevar a que se magnifiquen situaciones o se inventen conflictos donde no los hay, simplemente para mantener el interés. Y tercero, creo que es fundamental hablar de la objetificación. Cuando una foto en bikini de una actriz genera esta cantidad de debate sobre los celos de su expareja, se corre el riesgo de centrar la conversación en su apariencia física y en cómo esa apariencia afecta a los hombres que la rodean, en lugar de simplemente admirarla como persona, como profesional o como alguien disfrutando de su vida. La foto es de Ande y si bien es natural que se comente su belleza, el giro que toma la conversación hacia los celos de Kerem es lo que resulta peculiar. Ahora, vayamos un poco más allá de los titulares y las especulaciones. ¿Qué podría estar pasando realmente? Es difícil saberlo con certeza sin ser parte de su círculo íntimo. Podría ser que Kerem efectivamente tenga algún tipo de sentimiento residual, o que simplemente no se sienta cómodo con la forma en que su relación pasada se sigue analizando a través de las acciones de ella. O quizás, y esto es lo más probable, los rumores son simplemente eso, rumores. La prensa y los fans buscan una narrativa, y si no la encuentran, la inventan. Es importante recordar que Ande Erçel es una mujer independiente, una actriz exitosa y que tiene derecho a disfrutar de su vida, de sus vacaciones y de compartir lo que quiera con su audiencia. Su figura, su estilo, todo es parte de su imagen pública y de su persona. Que ella comparta una foto en bikini no debería ser un motivo para que nadie, ni siquiera su expareja, se sienta celoso. Debería ser simplemente una mujer disfrutando del sol y del mar. Los fans, a veces, tienen una idea muy romántica de cómo deberían ser las relaciones de sus ídolos, y cuando esa idea se rompe, tienden a buscar explicaciones que mantengan un poco de esa magia. La idea de que Kerem pueda estar celoso de la atención que Ande recibe, incluso en una foto casual, podría ser una forma de mantener viva la conexión emocional que ellos sentían con la pareja en su momento. Pero, ¿qué dice esto de Kerem? Si los rumores fueran ciertos, ¿sería una señal de inmadurez? ¿O simplemente una reacción humana ante una situación incómoda? Es difícil juzgar sin conocer todos los detalles. Lo que sí es claro es que la vida de las celebridades, incluso después de una ruptura, está constantemente bajo el escrutinio público. Cada interacción o la falta de ella se interpreta, se analiza y se convierte en noticia. Y aquí es donde creo que debemos ser un poco más conscientes como audiencia. En lugar de alimentar el drama y las especulaciones, deberíamos centrarnos en apreciar el talento y la carrera de estos artistas. Ande Erçel sigue brillando en sus proyectos y Kerem Bürsin también. Sus vidas personales son, en última instancia, suyas. La pregunta clave es, ¿hasta qué punto los fans tienen derecho a opinar o a especular sobre la vida privada de las celebridades? Si bien es natural sentir curiosidad, también es importante recordar que detrás de las cámaras hay personas con sus propios sentimientos, sus propias experiencias y sus propios límites. Esta situación con la foto en bikini de Ande y los supuestos celos de Kerem nos invita a reflexionar sobre la cultura de la celebridad, la presión mediática y la forma en que los fans interactúan con la vida de sus ídolos. A veces la línea entre la admiración y la invasión de la privacidad puede ser muy fina. En conclusión, si bien es cierto que ha habido rumores y mucha especulación sobre los supuestos celos de Kerem Bürsin ante una foto en bikini de Ande Erçel, la realidad es que no tenemos confirmación oficial de nada. Lo que sí tenemos es una muestra clara de cómo la atención mediática y la imaginación de los fans pueden crear historias complejas a partir de hechos aparentemente sencillos. La foto de Ande es una muestra de su belleza y su disfrute personal, y la reacción que ha generado habla más sobre las expectativas y la cultura de la celebridad que sobre una posible tensión real entre ellos. Al final del día ambos son profesionales que continúan con sus vidas y carreras, y lo que suceda en su ámbito privado, debería permanecer así privado. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que hayan disfrutado de esta conversación. Hemos desglosado la noticia, hemos especulado un poco, y hemos reflexionado sobre el mundo de la fama y sus dinámicas.
Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores de celos? ¿Cómo creen que las celebridades deberían manejar la presión de las redes sociales? Dejen sus opiniones y comentarios abajo, que siempre leo todos y cada uno de ellos, y me encanta interactuar con ustedes. Y antes de despedirnos, recuerden lo de siempre: si les gustó este vídeo, por favor, denle un buen me gusta, que nos ayuda muchísimo a crecer. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con quien crean que pueda disfrutar de esta conversación. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así formarán parte de nuestra increíble comunidad y estarán al día con todo lo que publicamos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, de verdad, su apoyo significa el mundo para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho.